Bienvenidos a este cuarto video del curso del nuevo Sistema de Justicia Penal Federal Argentino, video con el cual terminaremos el curso y en el que dedicaremos nuestra atención a repasar cultura inquisitiva versus sistema acusatorio adversarial. Aquí les presento una propuesta de la Comisión para el Futuro de los Tribunales de California, en donde sostienen que el desafío en una reforma es diseñar un sistema sustentable que respete las tradiciones del ideario democrático y liberal, pero que se deshaga del peso muerto de ritos inservibles y prácticas sin finalidad para diferenciarse hasta el límite de lo posible en sus formas y su dinámica del que jueces y abogados hemos conocido hasta hoy. Dos claves. El modelo que se cree tiene que ser sustentable y debe respetar el ideario democrático y liberal, que es nuestra cultura occidental, pero deshaciéndose del peso muerto de lo que son los trámites. Por supuesto que esto lo sostienen en California, donde el modelo es desde siempre adversarial porque ha seguido el modelo anglosajón, pero lo rescatamos para nosotros, donde sí tenemos un sistema inquisitivo y el objetivo político de este proceso de reforma es abandonar justamente la cultura inquisitiva. Los modelos procesales ya sabemos cuál ha sido su clasificación a lo largo del tiempo en inquisitivo, mixto y acusatorio. Mientras que las características del inquisitivo pueden sintetizarse señalando que se trata de un juez de instrucción como protagonista, que procede de oficio, que lo hace por escrito y en actuaciones secretas, el acusatorio nos ofrece como características antitéticas a las mencionadas que lo que hay es separación de funciones entre el órgano que juzga y el órgano que acusa, que requiere. No puede actuar el órgano jurisdiccional de oficio, prevalecen las formas orales en la sustanciación del proceso y es eminentemente público con criterios de transparencia. La combinación de estos dos modelos ha dado lugar a lo que se conoce como sistema mixto, que en realidad es un sistema inquisitivo morigerado, en el cual se combinan las características de uno y otro en las dos etapas del proceso. Mientras que la instrucción responde a las características del inquisitivo, el debate responde a las características del acusatorio. Este modelo es el que tenemos vigente en el sistema federal argentino y en varias de nuestras provincias desde 1992 con el código Ley 23984 que ha sido codificado por Levene. No ha sido una novedad este código. Este código en rigor es una continuidad que se le da al Código Procesal Penal de Córdoba del año 1939, codificado por Soler y Vélez Mariconde, que tampoco ha sido original, porque en realidad se nutre del Código Napoleón de 1808, con lo cual en el sistema federal argentino hoy tenemos un código que es de principios del siglo XIX. Y obviamente que la humanidad ha avanzado desde entonces. No obstante lo cual, en el sistema federal argentino, excepto en Salta y Jujuy, donde ya rige un nuevo modelo, quedamos anclados en principios del siglo XIX. Es necesario cambiar. Y entonces esta discusión de sistema inquisitivo versus sistema acusatorio se reinstala, aunque debemos pensar si esto es una cuestión moderna. Y la respuesta claramente es que no. El modelo acusatorio rigió en Grecia y en Roma, y en la Edad Media, en el derecho germánico, hasta el siglo XIII. Por supuesto que hoy se trata de pasar a un acusatorio, pero un acusatorio moderno, en clave del siglo XXI, y eso supone desarrollar un modelo acusatorio en su versión más adversarial que nos traiga a este siglo. Esta discusión tiene como eje lo que Edmund Hendler marca se dio a partir de un lado y otro del Canal de la Mancha. Luego, en el siglo XIII, se da esta construcción por la cual hacia Francia se elabora un sistema de justicia que está confiado en funcionarios reales, que son los que indagan y lo hacen en secreto. Ese es el modelo inquisitivo. Mientras que en el Reino Unido, ese sistema de justicia se delega en funcionarios, se delega por funcionarios reales en pobladores de cada comarca que son igual sujetos al poder del rey, que quedan sujetos al poder del rey, y primero eso dio lugar a lo que se conoce como jurado de acusación y luego al juicio por jurados. Lo concreto es que el sistema del Reino Unido obviamente después pasa
al sistema norteamericano, y hoy, desde fines del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el sistema anglosajón, a través del modelo norteamericano, ha tenido mucha injerencia en todo Occidente, en países como Alemania, Francia, Italia y España, y esto es lo que marca Edmund Hendler, y por supuesto también en Latinoamérica, en la cual se ha dado un proceso de reforma integral del sistema de justicia que comenzó en el año 92. Decíamos que sistema inquisitivo y acusatorio es una discusión vieja, y para Máximo, Langel y Binder es una discusión que debe ser superada, que hoy atrasa verdaderamente, porque hoy todos los modelos son más o menos acusatorios. Para la mayoría de nosotros, sin embargo, esta discusión creo que tiene vigencia, y en ella me voy a detener presentándoles un comparativo entre inquisitivo y acusatorio, pero haciendo pie en las características del acusatorio en Latinoamérica. Porque, bueno, hay características de estos modelos que algunos son ontológicos al modelo, como la división de funciones, pero otros se dan por cuestiones históricas o culturales, y eso es lo que les voy a presentar. La primera característica que es definitoria ontológica del modelo es que en el inquisitivo se da la concentración funcional, la acumulación de funciones en la persona del juez de instrucción, mientras que en el acusatorio hay una desconcentración funcional, esto es, en distintos sujetos del Estado se separa la función de juzgar de la de requerir, y esto además da visibilidad y protagonismo a un tercer sujeto procesal, que es la defensa. Mientras que en el sistema inquisitivo, con esa concentración, se pone en absoluta crisis el principio de imparcialidad, porque el propio juez que investiga y que está comprometido con el éxito de la investigación es el que termina decidiendo y aplicando garantías, en el sistema acusatorio se posibilita que esa imparcialidad quede preservada para el juez. Una segunda característica es que el órgano jurisdiccional en el inquisitivo actúa de oficio en la persecución penal, cuestión que queda vedada en el sistema acusatorio con estos axiomas de que no puede proceder de oficio y no se puede proceder sin acusación. Mientras que en el sistema inquisitivo predomina la escritura, en el sistema acusatorio se va hacia un sistema de oralidad que en el sistema latinoamericano se convierte en un sistema de audiencias absolutos que termina por eliminar el expediente que conocemos. Mientras que en el inquisitivo se da ese formalismo y ese sacramentalismo con un fetiche como lo es el expediente, en el sistema acusatorio se apunta a que se tramite de manera simple y desformalizada. Se hace un culto en el expediente en el inquisitivo, mientras que aquí, finalmente, llevando el acusatorio en su versión más adversarial, deja de existir el expediente. Mientras allí, en el inquisitivo, se falla, se dicta sentencia o resolución en base al expediente, aquí, en el acusatorio, se va a resolver solo con lo que surge de la audiencia. Mientras allí decíamos que lo que no está en las actas no está en el mundo, aquí diremos que lo que no sucede en la audiencia no está en el mundo. Una nueva característica comparativa es que en el sistema inquisitivo rige el secreto, mientras que en el sistema acusatorio, a partir de la oralidad como instrumento, se caracteriza por su publicidad y transparencia. Otra característica comparativa alude que en el inquisitivo existe una desigualdad de poder entre defensa y acusación, pues como el que investiga es el juez, el juez termina siendo el fiscal, y quien tiene al juez como fiscal necesita a Dios como defensor. En cambio, en el sistema acusatorio, donde se da una relación triangular entre dos pares, donde resuelve una parte superior que es el juez, rige el principio de igualdad de armas. Siguiendo con las comparaciones, mientras que en el sistema inquisitivo se da una relación vertical entre inquisidor e inquirido, de modo tal que no importaría otros sujetos más allá que estén, por eso se hablaba del fiscal como quinta rueda del carro. En el sistema acusatorio la relación es triangular. Hay una contienda entre imputado y acusación que son pares y que es sometida a resolución de un juez super partes. En el sistema inquisitivo rige la regla de la confianza en el poder y en el saber del juez. El juez es el enviado de Dios en la tierra, mientras que el sistema acusatorio parte de la idea de la desconfianza en el poder concentrado y por eso lo divide, de modo tal que lo que se trata es de aplicar las reglas de Montesquieu sobre la República al proceso penal.
Siguiendo con las comparaciones, mientras que en el inquisitivo la verdad se obtiene se llega a la verdad a través del método de la indagación que lleva adelante el inquisidor, en el acusatorio la verdad surge en base al proceso de conocimiento que se da en el marco de la contradicción. Mientras que en el inquisitivo hay un dictum que es autorreflexivo de un solo juez, el juez vomita su verdad en un proceso interno, aquí se da un producto que es consecuencia de la contradicción y adversarialidad. Finalmente, mientras el juez en el inquisitivo busca la verdad, el inquisidor busca la verdad, en el acusatorio el juez no busca la verdad, sino que se la exige a los acusadores porque en base a la regla del onus probandi, la carga de la prueba está en el órgano de la acusación. Siguiendo en la comparación, mientras que el inquisitivo habilita la posibilidad de delegar funciones en funcionarios y empleados, que se terminan convirtiendo en jueces en las sombras, este modelo del acusatorio prohíbe delegar funciones jurisdiccionales y hoy hay una norma expresa en los códigos, como propone el artículo 9 del nuevo Código Federal, que expresamente lo prohíbe bajo sanción de nulidad y de responsabilidad funcional del juez. Continuando con las características comparativas, mientras que en el inquisitivo el proceso es escasamente contradictorio, aquí se da en el acusatorio una contradicción plena en igualdad de armas. Mientras que en el inquisitivo no hay inmediación del juez con las partes y las pruebas, de modo tal que se van produciendo sin que el juez tenga contacto directo con ellas, en el acusatorio es necesario que rija el principio de inmediación. Finalmente, mientras en el inquisitivo hay discontinuidad en los actos procesales, el acusatorio rige el principio de concentración, de modo tal que todos los actos se produzcan, la mayor cantidad de actos y evidencias se colecten en una misma audiencia, de modo tal que la resolución sea inmediata con eso y permita entonces ser fidedigno a lo que acaba de ser discutido en esa audiencia. Un último cuadro de comparaciones nos muestra que mientras en el inquisitivo la declaración del imputado era la prueba central, la reina de las pruebas, y el imputado era un objeto de prueba, en el sistema inquisitivo, acusatorio, la declaración del imputado es un acto de defensa y como tal es optativa. Es más, hoy el instituto de la declaración indagatoria como tal, donde es invitado a declarar, ya no rige como tal. Solo declara si la defensa propone esa declaración. Claramente en el acusatorio el imputado aparece ya no como objeto de prueba, sino como sujeto de prueba. Otra característica del sistema inquisitivo es que se produce una centralidad en la instrucción, que si bien incluso en la mixtura del Código Levene existe después una etapa de debate, queda muy atado todo a reproducir lo que se hizo en la instrucción. En cambio, el sistema acusatorio apunta a la idea de centralidad del juicio y en el modelo hacia el cual vamos, directamente todo lo que sucede en la investigación penal preparatoria, etapa equivalente a la vieja instrucción, eso no pasa al proceso de juicio, porque son audiencias que no pueden ser conocidas en su contenido por el tribunal de juicio. Continuando con la comparación, mientras que en el inquisitivo prima el conflicto del imputado con el Estado, es lo que se conoce como conflicto secundario, y lo que se trata es de restablecer el statu quo y el Estado reacciona ante la desobediencia del imputado a su ley, en el modelo acusatorio prima el conflicto del imputado con la víctima, esto es lo que se conoce como conflicto primario en la teoría del conflicto, y el problema claramente se da entre dos sujetos particulares que no puede entonces la víctima ser excluida de este modelo. De tal modo, mientras que en el inquisitivo la víctima no era protagonista, en este modelo acusatorio con estas características, la víctima es protagonista estelar y no puede prescindirse de los intereses que tenga esa víctima. Para ir concluyendo, mientras que en el inquisitivo rige el principio de legalidad como consecuencia del conflicto secundario de desobediencia, donde todo delito debe ser perseguido y sancionado, en este modelo acusatorio aparece la idea de que si lo que hay que atender es el conflicto primario entre imputado y víctima, bueno, podemos darle cabida y operatividad con esa lógica al principio de oportunidad que implica la posibilidad de no iniciar o de cesar en la persecución.
Debo aclarar en este punto que, por ejemplo, Ferraioli, quien claramente sostiene un modelo acusatorio, sostiene que esta característica de la oportunidad no es inherente al principio, sino es un tema regional o cultural que en Latinoamérica rige, pero él sostiene acusatorio con vigencia del principio de legalidad. Finalmente, mientras en aquel modelo funcionábamos bajo ese paradigma, el paradigma del orden, que hacía pie en ese conflicto secundario de la desobediencia entre imputado y Estado, en este modelo nos movemos hacia el paradigma de gestión de la conflictividad, donde lo que se buscan es dar prioridad a salidas alternativas, menos violentas y más rápidos, que compongan, que armonicen el conflicto que se ha dado entre imputado y víctima, sin necesidad de que en todos los casos exista una resolución que cristalice sus diferencias. Muchas de las características mencionadas para el sistema acusatorio, que son propias del sistema latinoamericano de reforma, tienen anclaje en las ideas de Mirjan Damascá, quien, para romper con esa dicotomía entre modelo acusatorio y inquisitivo, propone otras clasificaciones. Así, por ejemplo, habla de modelos de jerarquía y de coordinación, señalando que los de jerarquía lo que buscan es un sistema de justicia compuesta por profesionales que toman decisiones bajo reglas técnicas en un marco de relaciones jerárquicas, distintas instancias. Mientras que el modelo de coordinación es un modelo en el cual el sistema de justicia lo integran legos, ya no profesionales, o sea, jueces técnicos. Las decisiones que adoptan lo hacen ya no con reglas técnicas, sino bajo estándares, adoptando estándares comunitarios, y además no lo hacen en relaciones jerárquicas, pues son todos ciudadanos, sino que lo hacen a través de relaciones horizontales. Estos modelos distintos nos traen a cuento estas cuestiones: jueces técnicos versus jurados, la idea de jerarquías versus horizontalidad, y esta horizontalidad permite que aún con jueces técnicos tengamos colegios de jueces donde todos tienen la misma jerarquía, aunque cumplan funciones distintas, y nos trae la discusión de que puede haber decisiones técnicas o decisiones que se remitan a estándares comunitarios, como por ejemplo puede ser un jurado creando excusas absolutorias. Otra clasificación que nos trae Mirjan Damascá habla de modelos de implementación de políticas públicas y de resolución de conflictos, siendo que el de implementación de políticas públicas busca implementar una determinada concepción del bien, el Estado a través de su sistema de administración de justicia, y en cambio en el segundo, en el modelo de resolución de conflictos, lo que hace es permitir a los individuos que puedan elegir entre sus propias concepciones del bien. Y esto precisamente nos trae a esta discusión de paradigma del orden dentro de la implementación de determinada concepción de ley por el Estado, del bien por el Estado, y paradigma de gestión de la conflictividad en este modelo de resolución de conflictos. Precisamente con este tema termino el curso que me he propuesto darles, pero los invito a continuar capacitándonos justamente a partir de una serie más de videos, en el cual en el primero de ellos vamos a tocar esta idea de paradigma del orden versus gestión de la conflictividad. Espero que les haya sido de interés y de utilidad el curso que les he propuesto. Muchas gracias.